Bueno, estamos en Apocalipsis capítulo 4, empezando en el versículo número 1. Dice, después de esto, miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la luz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. O sea, eso es lo que va a pasar después, la visión que tiene del futuro. Ahora aquí, este capítulo está bien cortito, no sé si lo leyeron, nomás son 11 versículos. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el rapto. Porque aquí en este versículo, muchos interpretan esta parte como que está aludiendo a lo que es el rapto. Porque se dice que después de aquí ya no se menciona la iglesia, no se menciona la palabra iglesia en todo lo que es la tribulación, hasta después de la tribulación se vuelve a mencionar la iglesia. Y muchos interpretan eso como diciendo, están aludiendo al rapto, la iglesia va a ser raptada antes de que empiece la tribulación y va a ser algo similar. Va a decir Dios, hey, suban acá, se va a escuchar una voz de trompeta, un sonido de trompeta. Entonces está aludiendo a lo que es el rapto antes de la tribulación. Ahora, ¿hay alguien aquí que no sepa qué es esa doctrina del rapto antes de la tribulación? Porque a veces no lo entendemos. Entonces dije, voy a explicarlo un poquito. El rapto esta palabra rapto viene en 1 Tesalonicenses 4. Ya lo hemos leído varias veces, pero lo vamos a leer otra vez. Pablo le dice a los tesalonicenses, está hablando sobre lo que va a pasar. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es donde viene la palabra raptados. Seremos raptados, dice en otras versiones. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y allí estaremos con el Señor para siempre. Ok, entonces aquí es donde está la doctrina del rapto. El debate no es tanto si va a haber rapto o no, porque la Biblia dice que va a haber un rapto. Aquí la pregunta es, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo va a suceder el rapto? Ahí es donde están las diferentes interpretaciones. Unos dicen que va a ser antes de la tribulación, como mencionaba ahorita. La iglesia va a ser quitada del mundo y entonces va a empezar la tribulación. Otros dicen que no, el rapto, esto va a ser cuando Jesucristo venga en su segunda venida después de la tribulación. Es cuando va a suceder esto. Entonces, ¿por qué se cree o por qué creen muchos de que la iglesia tiene que ser quitada antes de que empiece la tribulación? Aquí en la semana pasada leímos un versículo donde dice, hay una promesa de Dios, dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea, esa hora de tentación es lo que se le llama, o se le conoce la tribulación. Dice, te voy a guardar, te voy a cuidar. Y esa hora de tentación, esa tribulación, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito? Dice aquí que el propósito de esa tribulación es para poner a prueba a los que viven en la tierra, o sea, a todos los demás. O sea, esta hora de tentación o esta tribulación no es para la iglesia, es para los que viven en la tierra, o sea, para los demás. Y esa es la promesa que le da Dios aquí a esta iglesia. Dice, como ha sido constante, te guardaré de la tentación. Entonces también por eso se dice, pues hay una promesa de Dios que dice que la iglesia o los que sean constantes, como dice aquí, van a ser guardados, van a ser librados de esa hora. También hay otra en 1 Tesalonicenses 5:9, le dice Pablo, dice Dios no nos destinó a sufrir el castigo, porque la tribulación se conoce como el castigo al mundo, o el castigo de Dios. Dice, pero nosotros, a la iglesia, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros no estamos destinados a sufrir lo que es la tribulación. Otra manera, o otra, se puede decir, explicación que se da de por qué tenemos que ser quitados del mundo, es porque no sabemos, dice el Mateo, lo puse aquí, dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Dice, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
Entonces, se dice que si no sabemos cuándo va a venir, tiene que ser antes de la tribulación. Porque cuando se le manifiesta el anticristo, ya sabemos que son 7 años después llega Jesucristo. Entonces ya no cabe esta promesa. O sea, no sabemos cuándo va a suceder esta parte. ¿Cuándo va a venir por su iglesia? No sabemos. Si decimos que es después de la tribulación, entonces sí vamos a ver, se presenta el anticristo, pues faltan 7 años, porque dura 7 años la tribulación, entonces ahí ya no cabe este versículo. La otra explicación, hay otros que creen que el rapto va a ser después de la tribulación. ¿Verdad? Por ejemplo, el hecho de que Dios haya levantado a Juan, eso no necesariamente significa que va a levantar a su iglesia. También levantó por ejemplo, a Elías, levantó a Enoch. Bueno, fue Elías y a Enoch, fueron los que levantó. Pero a muchos les ha dado revelaciones. A Juan lo que está pasando aquí lo está llevando para darle una revelación, le va a mostrar algo. No es el único que lo ha hecho, a Pablo mismo. Simplemente, pues Dios lleva a quien Él quiere llevar y le muestra lo que Él le quiere mostrar, ¿verdad? Simplemente, cuando Dios dice que los va a proteger de la hora de la tentación o de la hora de la prueba, también se dice que no necesariamente significa que te va a sacar del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, esto lo puse la otra vez, cuando Jesús estaba orando antes de ser arrestado, oraba por sus discípulos, les dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, se dice, Dios prometió que te va a guardar de la hora de la tentación, a la hora de la prueba. Eso no necesariamente significa que te va a sacar del mundo. Dios es suficientemente poderoso para cuidarte aún aquí, ¿verdad? O muchos ejemplos, como dice el hermano, también Noé, no lo sacó del mundo, simplemente lo proveyó lo guardó sin necesidad de sacarlo. Y esa es otra explicación también, cuando dicen te va a guardar, que te va a dar las fuerzas para que no caigas en el engaño, ¿verdad? No recibas esa marca que van a recibir. O sea, hay muchas maneras de interpretar esa de que te voy a guardar. No necesariamente significa que te va a sacar. A los amigos de Daniel, los guardó estando en el horno, entonces no lo sacó del horno. A Daniel mismo lo guardó en el foso de los leones sin sacarlo del foso. O sea, Dios es suficientemente poderoso como para guardarte, ¿verdad? Ahora, en mi opinión, esta es mi opinión personal, ¿verdad? Estoy dando todas las explicaciones, pero en mi opinión, es que cuando lees la Biblia, o al menos yo la leo, para mí vamos a pasar por la tribulación. Este rapto va a suceder al final. Hay un versículo que para mí es clave en 1 Tesalonicenses 5, donde Pablo hay un rumor en que ya había venido el Señor por su iglesia. Y Pablo le dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Dice, pero cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Bueno, aquí el punto aquí es que el día del Señor, muchos lo interpretan como la tribulación, los 7 años. ¿Verdad? Pero también hay versículos donde se refiere a la destrucción, al final. O sea, el día es el día que viene a destruir. Entonces, cuando dice que ese fin vendrá, como el Señor llegará como ladrón, se refiere a la destrucción. O sea, ya al final, como dice aquí, ese día el Señor llegará como ladrón. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. O sea, ya estamos hablando de lo último. En 2 de Pedro 3:10, también dice lo mismo, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Cuál es el día del Señor? Dice, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Otra vez vemos que aquí el día del Señor se refiere al final, cuando ya va a ser la destrucción. O sea, no se refiere al principio de la tribulación, sino el día del Señor se refiere a la destrucción, cuando van a desaparecer los cielos y se va a quemar la tierra y todo lo que hay en ella. Ok. Ahora, vamos a leer un poquito sobre lo que va a pasar después de la tribulación. Jesús dijo, y si vemos ahí en mi opinión está claro, vemos lo que va a suceder y dice uno, pues esto es al final. O sea, dice aquí Jesús está hablando sobre lo que va a pasar en la tribulación en Mateo 24, y en el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días va a suceder varias cosas. Dice, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna.
Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. O sea, ¿qué va a pasar después de la tribulación? Vamos a ver al Señor, ¿en dónde? En las nubes. ¿Qué se va a escuchar? Una trompeta. ¿Y qué va a pasar? Nos va a reunir. O sea, para mí eso es muy... Se parece mucho a lo que leímos de Pablo hace rato. Va a venir el Señor con voz de trompeta, nos va a reunir a todos, a unos van a resucitar, los que estamos vivos vamos a ser transformados. O sea, es muy similar, ¿verdad? Lo que va a pasar, lo que dice Jesús que va a pasar después de la tribulación. En Apocalipsis 20, cuando lleguemos allí vamos a hablar más sobre esto, dice lo siguiente. Eso también en contexto es después de la tribulación. Es cuando inicia el reino milenial. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esto para mí es clave, porque no, es la primera resurrección de los santos, o sea, de Cristo. O sea, no ha habido una resurrección todavía. Jesús resucitó como las primicias, después los que son de él, dice en otra parte en la Biblia. Esta es la primera resurrección, o sea, no, en mi opinión, según este versículo, no puede haber una resurrección antes, porque esta es la primera. Ok, aquí, este es el versículo que decía, donde para mí este versículo es clave, que la tribulación no puede ser antes el rapto no puede ser antes de la tribulación. No puede, dice aquí, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el Señor, porque ya había un rumor, oh, ya había llegado, ya vino por su iglesia. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor de la naturaleza. Hay dos cosas que tienen que pasar antes de que nos podamos reunir con el Señor. Tiene que haber la rebelión, eso se llama la apostasía de la iglesia. Tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el anticristo. Y Pablo está diciendo, no le crean. Si alguien dice, ya llegó, no le crean, porque tienen que pasar esas dos cosas. Entonces, porque yo crecí en la iglesia bautista, yo nací como cristiano en la iglesia bautista, fue lo que me enseñaron. Pero a través de esto yo leía cosas así y dije, espérate, esto como que no cuadra con lo que me enseñaron. Por eso repito, en mi opinión, pasaban versículos como estos, digo, no, pues tiene que pasar esto primero antes de que nos podamos reunir con el Señor. Se tiene que llegar la rebelión, la apostasía, y manifestarse la maldad, el hombre de maldad, el anticristo. Tiene que suceder esas dos cosas antes de que nosotros podamos reunirnos con el Señor. Entonces, para mí esto fue algo clave. O sea, yo, en mi opinión, la iglesia se va a quedar, si estamos vivos cuando empiece, no vamos a estar aquí. Pero, como dije la semana pasada, si nos vamos, pues qué bueno. Tampoco, yo no estoy diciendo que no, qué bueno, si llega a la iglesia por su iglesia, y el Señor por su iglesia antes de la revolución, pues vámonos. Pero hay que desear lo bueno, pero desear lo mejor, pero prepararnos para lo peor. O sea, hay que estar... si es que vamos a pasar por la tribulación, que eso no nos desanime. O sea, al contrario, al leer todo esto sabemos que hay una promesa del Señor. Él te va a guardar de la hora de tentación. Ya sea que te saque, ya sea que te deje aquí, como sea, pero tenemos que confiar en que Él va a hacer su obra. Nosotros vamos a hacer la nuestra, que es seguir siendo obedientes. Ya sea que nos vayamos o nos quedemos, vamos a ser obedientes. Independientemente de lo que pase, Dios sabe lo que hace. Y vamos a dejar a Él que haga la obra que Él va a hacer, la promesa que Él hizo. Ok, ahora vamos a seguir adelante. Dice en el versículo 2, dice, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Y aquí hay que poner mucha atención, porque cuando leemos ya no se nos borra la foto, hay que tener una foto en nuestra mente. Lo leí hasta 2 veces y dije, a ver, ¿cómo está? Dice que estaba en el cielo y miró un trono y alguien sentado en el trono. O sea, eso está sencillo, ¿eh? Dice, el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina,
¿Qué es una piedra jaspe? Pues es una piedra preciosa. Aquí puse unas fotos. Ahí esto es algo que se cree. El que estaba sentado dice que tenía algo parecido a esto. Y de cornalina, que es esta otra piedra preciosa. O sea, algo rojizo se puede decir, algo brillante como el sol, no sé. Pero ese que estaba sentado en el trono tenía aspecto así rojizo. Ahora, otra cosa que que creo yo que es importante entender. Aquí Juan está describiendo, o está tratando de describir con palabras cosas que nosotros nunca hemos visto. Que tal vez sea imposible describir con palabras lo que él vio y él está haciendo su mejor esfuerzo. Era como un ejemplo. ¿Cómo pudieran, una analogía, cómo pudieran ustedes explicarles los colores a un ciego? No hay palabras. Pudieras decir un montón de cosas, pero en realidad yo digo, es imposible explicarle a un ciego los colores. Yo algo así me imagino. O sea, dice que miró y que parecía esto, parecía otro. Vamos a ver ahorita cosas bien raras. Yo me imagino que, bueno, pobrecito Juan está tratando de describir con palabras algo que no podemos entender. Hace más de 2000 años. Sí, y todavía. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahorita vamos a leer cosas así, hay que tener eso en mente. Ok, es Juan tratando de describir cosas que no vamos a entender, pero pues nos está dando una idea más o menos. Entonces, esta persona, este es el que estaba sentado, que obviamente es Dios, ahorita vamos a ver, es lógico que es Dios, estaba sentado en el trono y tenía aspecto rojizo. Tal vez como el sol, como lumbre o no sé, algo ardiente. Ajá. Dice, alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. O sea, eso también digo, ok, un arco iris por definición tiene muchos colores. Pero una esmeralda no tiene muchos colores, es verde. O sea, como un arco iris que se parece a una esmeralda, pues no sé, la esmeralda también es una piedra preciosa. Tal vez ese arco iris brillaba como una esmeralda. Ahora sí se miraba como algo, ahora como una esmeralda así. ¿Quién sabe? Pero es lo que está viendo él, es lo que nos está tratando de explicar con palabras. Algo que son cosas indecibles, como decía Pablo hace rato en el tercer cielo. Esas son cosas que ni podemos hablar sobre ellas porque no hay palabras. Dice, rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? La respuesta es quién sabe. Hay varias interpretaciones también, ¿verdad? Una es que estos 24 ancianos representan a los salvos, porque dice que estaban vestidos de blanco con una corona de oro en la cabeza, cosas que se les promete a los que van a ser salvos. Ajá. Dicen, ¿te acuerdas que decían, si eres salvo, si eres constante, se te va a conceder vestirte de blanco? Ajá, y vamos a tener coronas y todo eso. Entonces uno dice, eso representa a la iglesia, es una representación de la iglesia alrededor del trono. Los galardones, todo eso, ajá. Otro dice, no, pues eran los 12 apóstoles de Jesús y las 12 tribus de Israel. Representaban, se puede decir, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, o Moisés y Jesús, no sé, pero esa es otra interpretación. Eran 24, 12 de un lado y 12 de otro. Otra interpretación es que son las 4 divisiones de los sacerdotes. En Primera de Crónicas se nos dice que los sacerdotes se dividieron en 4 divisiones y cada grupo funcionaba en el templo a su debido tiempo. Entonces aquí están alrededor del trono, ¿verdad? En el cielo. El templo también a Moisés. Cuando Moisés hizo el templo en la tierra, dice, hazlo conforme al modelo que se te enseñó en el cielo. Como que en el cielo hay un templo, un trono. Y así, si en el templo terrenal había 4 divisiones, tal vez eso representa lo del cielo. La otra interpretación es que es un grupo especial de ángeles. Y eso porque en el próximo capítulo vamos a ver, uno de los 24 ancianos le dice a Juan, cuando están resucitando, dice que, ahorita está hablando de los salvos, dice ellos, no dice nosotros. Uno de los 24 ancianos dice, todos ellos son los reyes, son los que Dios salvó con su sangre, no sé qué. Y se menciona a ellos, se refiere a ellos, no a nosotros. Entonces no son los salvos, son otras personas. Entonces, pues esas son las 4 interpretaciones que yo miré, pero en realidad no se sabe. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quién sabe? El número 5, el capítulo 5, versículo 5 dice, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Otra vez, tratando de describir algo
con palabras que podemos entender algo indescriptible. Dice que hay algo como un mar un mar de vidrio y de cristal, salían antorchas, todo esto. Esto es muy parecido a una visión que tuvo Moisés cuando él vio a Dios. También dice que había algo como algo de cristal. Dice aquí en Éxodo 24, dice Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron a Dios de Israel, al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie como de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. El zafiro es una piedra preciosa, también parece como cristal, como diamante. O sea, como que hay algo parecido ahí. Él vio a Dios y algo como de cristal, y aquí Moisés también vio a Dios y algo como de zafiro, o sea, algo de transparente, algo de cristal también. Dice, en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por atrás. O sea, un montón de ojos por donde quiera. El primero de los seres vivientes era semejante a un león. El segundo a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila de vuelo. Ok, imagínense eso. O sea, aquí estoy viendo fotos así en internet y esto es algo que se describe, ¿verdad? Ahí está uno con de león, el otro que tiene cara de hombre, el que tiene cara de toro y el que tiene cara de águila. Con ojos por donde quiera y así. Pero bueno, es que vio estos seres vivientes ahí alrededor del trono. Y también es algo muy... Cuando Ezequiel también miró al trono de Dios. Y interesantemente que también describe a estos mismos 4 seres vivientes, o algo parecido. Dice en Ezequiel 1, dice, de pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4, hasta aquí hay un cambio, dice, los 4 tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás de águila. Son las mismas caras. Con Juan dice que eran 4 y cada uno tenía una cara. Aquí dice que los 4 tenían estas 4 caras. Por eso repito, a lo mejor aquí Ezequiel está escribiendo con palabras lo que él vio. Y Juan está escribiendo con palabras lo mismo que él vio y no se pusieron de acuerdo bien porque vieron lo mismo, pero no hay manera de explicarlo. ¿Verdad? Como si usted le explica el rojo a un ciego y él le explica el rojo a un ciego, tal vez lo explican de manera diferente porque es difícil o hasta imposible explicarle un color a un ciego. Pero aquí yo creo que tanto Ezequiel como Juan vieron los mismos seres vivientes y lo explicaron a su manera. Pues están la cara de humano, la cara de león, la cara del toro y la cara de águila. Fue lo que vieron, algo parecido. Dice, cada uno de ellos, de estos 4 seres vivientes, tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por abajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, santo, santo. Estos 4 seres vivientes decían esto sin cesar. O sea, estaban, dice eso. Por eso ahorita estábamos cantando gloria a Dios, gloria, gloria, gloria en lo alto. Porque se parece a esto. Y interesantemente, Isaías, otro profeta que también vio al trono de Dios, también cuenta algo similar. Dice Isaías, en el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. O sea, que está dentro del templo celestial. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Igual que estos otros ángeles o seres vivientes. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, aquí estos seres vivientes que también cantaban santo, santo, santo del Señor y que también tenían 6 alas, aquí él lo describe como serafines. O sea, podemos decir que estos 4 seres vivientes no son humanos, o sea, no son santos, no son resucitados. Son seres celestiales. Ajá, son ángeles, son serafines. Entonces, esa es una conclusión que podemos sacar con esto. Pero como vemos que Ezequiel vio algo y lo describió. Isaías vio otra y lo describió. Juan vio algo y lo escribió. Y si los conectamos, no se contradicen. Hay mucha similitud en todos ellos. Y ahí es donde podemos concluir pues, de que hay algo de verdad.
Si vemos todos, si hay un accidente acá afuera y todos lo vemos, a la hora de que el policía nos demos el reporte a la policía, tal vez no nos describamos exactamente igual, pero va a ser el policía va a decir, oh, pues muy parecido, no, pues vieron lo mismo. Así nosotros. Ok, ya con eso acabamos. Dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, por eso sé que es Dios el que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí se acaba, nomás son 11 versículos aquí. Ajá. Entonces, ¿qué vio? Pues quién sabe. Ve algo bien raro, pero podemos concluir que sí es lo mismo que vio Ezequiel, lo mismo que vio Isaías, lo mismo que vio Moisés, que hasta esa calle que había como de cristal o de zafiro también la vio Moisés. O sea, todos están viendo lo mismo. Entonces, el día que lleguemos también nosotros ahí, tal vez vamos a ver algo parecido. Tal vez entonces vamos a decir, esos eran los ángeles, eso se refería. No, ahora ya entiendo. Ok, pues aquí se acaba este capítulo. Fue un capítulo cortito.